Muchas gracias. Y tenemos en el estudio al diputado Fernando Castro Trenti, quien viene a Mexicali, trae gira el diputado. ¿Cómo se encuentra el Hola, diputado? muchas gracias, muy bien, Diputado, gracias a Dios. ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Coméntenos que yo sé que usted tiene que trabajar acá en Baja California también, pero ¿a qué se debe la gira que trae el día de hoy, no? Acá Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Estamos promoviendo la elección del Poder Judicial, que es el día 1 de junio. Resulta que es un nuevo derecho del ciudadano y poco conocido su nuevo derecho. Y el que las diputadas y diputados de Morena en todo el país estamos haciendo campaña para que la gente vaya y vote, para que use su derecho. Es un poco complejo por ser la primera vez. De hecho, se van a instalar en el estado la mitad de las casillas que siempre se instalan, y al instalarse solo la mitad, bueno, pues ya no vas a votar en donde estás acostumbrado a votar. Vas a tener que informarte de quiénes son los candidatos, a qué puestos están compitiendo, y vas a tener que informarte en dónde está la casilla, y vas a tener que informarte cómo es la boleta. Todo es nuevo para las autoridades electorales, para los aspirantes, bueno, ya los candidatos, y para el ciudadano. Nuestra principal preocupación es que la gente, informarla, y dos, que use su derecho. Hasta ahí llega nuestra tarea, no nos metemos en por quién votar, eso es asunto de los candidatos. Queremos apoyar al Instituto Electoral, a ayudar en la promoción, porque lo peor que puede suceder es que teniendo un nuevo derecho no lo uses. Claro. ¿Verdad? Entonces nosotros hacemos brigadas, pintamos bardas, hacemos asambleas para que la gente se motive e ir a poner con su voto a las ministras y los ministros, jueces. Y otra cosa que es muy importante, que creo que tampoco se ha ponderado, también se va a elegir el Tribunal de Disciplina. Ahora va a haber un lugar donde el ciudadano va a poder ir a denunciar a un juez, a un magistrado, a un ministro, si durmió su expediente, si hizo un acto indebido, si está favoreciendo a tu criterio a la otra parte, lo van a poder hasta quitar. Esas cosas son muy buenas. Todavía no se ve, se politizó demasiado el tema, y no se vio las ventajas que hasta ahora podemos tener. Justamente hay un riesgo, diputado, de que la votación pues alcance hasta menos del 10%, la participación ciudadana. Y ese riesgo es latente porque estamos hablando de un ejercicio muy democrático, que histórico, y que tendríamos que salir a las calles y todo, pero obviamente por culpa de la politización de los partidos, pues ha tenido este gran freno. ¿Cómo hacerle? Porque bueno, ahora vemos esta participación de los diputados del Congreso de la Unión metidos en que la gente vaya a votar, pero quizás sea también insuficiente. ¿Cómo tendría que hacerse para que realmente la raza vaya a votar, no? De hecho, tienes toda la razón. De hecho, Claudia acaba de hacer un video hace un par de días explicando cómo votar, por qué votar. O sea, me parece muy interesante, muy didáctico lo hizo, y nosotros lo estamos replicando. Algo que es bien claro. No vamos a tener una votación tradicional, es decir, si en Baja California el promedio de votación histórica es el 30, 28 o 26%, sí, no vamos a llegar a ese porcentaje. La gente apenas está enterándose de que el 1 de junio se va a votar. El problema mayor va a ser cuando vayas a la casilla que es a la que estás acostumbrado a votar. Yo ya sé que voto en tal tortillería, ¿no? Y resulta que no va a estar ahí la casilla, porque se van a instalar la mitad en una misma ciudad, entonces se mueven todas las casillas. Y así como el instituto debe de hacerle llegar al ciudadano, ese es el segundo tema, cómo votar. Es una papeleta más o menos de este tamaño. Parece menú, ¿no? Parece menú. Entonces, para elegir vamos a votar por 5 mujeres y 4 hombres para ser ministros. Y son 9 boletas además. Sí, entonces son 9 boletas, pero agarras una boleta y dices, esta es la boleta de ministros. En la columna izquierda viene así todos los nombres de las mujeres, su foto y un espacio para votar. Y a la derecha lo mismo. Entonces, la primera votación implica 9 votos. La primera boleta implica 9 votos. Agarrar y poner el número
del casillero de la candidata que quieras elegir. Decíamos que es como un progol, diputado. Sí. Sí, hombre. Ahora, Sí, esta claro. elección debe ser un precursor para la elección en la votación en línea. La próxima votación debería del Instituto Electoral poner en línea los nombres de los candidatos, su currículum. Votan los cerezos. Sí, también. Eso también En el extranjero. Ay, no, porque están suspendidos sus derechos. A lo mejor están enojados. No, Bueno, porque al final de cuentas sí sí, pueden votar también. en sí, Baja siempre y California, se cuando, votó. siempre Claro, y cuando no estén condenados. Así es, Claro. así es. Cuando Sí, están sí. condenados, una de las Pierdes los- sanciones es la suspensión de tus derechos Pues- civiles, como en el caso concreto de emitir el voto. Y que ¿no? Básicamente curiosa- la mitad de los internos en Baja California no tienen una sentencia, Y que entonces curiosamente- la mitad podría votar. A Morena le ha ido bien en los cerezos. En las votaciones de los cerezos le ha ido bien a Morena. Claro, porque imagínense, simplemente si la mitad de la población en un centro penitenciario aún no está juzgada, quiere decir que hay un problema de justicia, de impartición de la Claro. justicia, porque la Constitución establecía como términos 4 meses para determinados tipos de asuntos y hasta 1 año para otros. Entonces, cuando la mitad de la población internos en el Cerezo no han sido sentenciados, ¿quién está fallando? Sí. Pues el Sistema de justicia. El sistema de justicia, de eso se trata hoy, tanto si tienes un hijo en la cárcel como si estás demandando a alguien que no te paga un dinero y resulta que no obtienes respuesta porque los juzgados están mal integrados, mal supervisados y la dinámica burocrática se los tragó. Oye, diputado, a nivel federal me queda claro que ya debe saber por quién va a votar. Usted está inmerso totalmente en lo que sucede en la política federal. A nivel local ya sabe por quién va a votar. La verdad, si yo ya tengo mis candidatas y mis candidatos. Amigos o no. Mira, Algunos, pues. yo conozco a muchos porque soy abogado. Sí, ¿no? Hay mucho tiempo aquí también. Y sí, entonces conozco sus antecedentes. Hay gente muy buena, muy valiosa, muy honorable. Creo que hay un buen ramillete de propuestas. Y creo que tienen cómo votar. Ahora, el problema para los candidatos es que no están acostumbrados a socializar. Entonces, Sí. los candidatos no han hecho la campaña adecuada para difundirse. No Los los hace chicharrones, sonar, hay asesores que no digan lo de los chicharrones, ¿no? Que están muy bien Esa está preparados. padrísima, ¿no? Oye, no los ha asesorado usted, Sí, ¿no? dígales ahí. Esta vez está súper padrísima. Y bueno, a lo que se llega con la lógica de los nuevos métodos de comunicarse, Claro. que hay que caerle bien a la gente porque si no te tacha. Si en Sí. 2027 usted llega a ser candidato, por favor no haga uno de los chicharrones. Sí, no. Es decir, el Huitlacoche, va a decir. El huitlacoche. Tengo el Huitlacoche. Sí, De Machaca. huitlacoche. De Machaca. Oiga, Eso, diputado, Lorenzo. uno de los... Cuando nosotros empezamos a reportear, diputado, lo veíamos con las siglas del PRI. Así empezamos nosotros y bajo el mote del diablo. Y era prácticamente casi Sí. inalcanzable entrevistarlo. Y era una cuestión ahí muy sui generis. Y mencionarlo 3 veces se te aparecía, Se te ¿no? aparecía. Ah, sí, la verdad, Sí, sí. era así como el terror y el que cerraba programas de radio. O sea, era así como una escena así del señor Castro Trendi Sí, y el claro, diablo. ¿no? Y hoy es la figura de izquierda, López Obradorista. ¿A qué se debe ese cambio? ¿O en qué momento giró usted a la izquierda? Fíjate que en aquella época yo inicié muy jovencito, tenía 15 años cuando empecé. El destino caprichoso, ¿no? En lugar de estar en las canchas de básquet, pues alguien me invitó a ir a la oficina del PRI, a una junta. Y entonces llego y estaba como una asamblea, y había panaderos, carniceros, como de actividades primarias, ¿no? Entonces me gustó lo que estaban tratando y empecé a ir y yo formé a los 15 años de edad un comité de orientación y protección juvenil porque en la casa de mis papás, en paz descansen, estaba a media cuadra en Tijuana, de la 8, de la cárcel pública. En aquella época todavía ya en el lecho del río Tijuana estaba Cartolandia, un lugar donde las casitas eran de cartón, por eso Cartolandia. Y muchas de las mamás y los papás no atendían a sus hijos chamaquitos salían por la Avenida Revolución, se convertían en un problema, se peleaban con los turistas, les robaban. Los detenía la policía municipal, los internaba en el centro de menores infractores, que no había como tal, era en la misma cárcel pública, en un separo, en una reja, ahí estaban metidos 15 chamaquitos. Entonces yo empecé a ir, hablé con el director de la policía, me abrió la puerta para que yo hablara con los niños,
me iba a Cartolandia a buscar a los papás, traía a los papás para que recogieran a los niños. Así me involucré en las cosas públicas. Después me fui a estudiar a México y cuando regreso, pues me dediqué a ser abogado y a trabajar para vivir. Y en algún momento una mujer que había sido mi compañera en esa época, cuando yo estaba en el Comité de Protección para los Jóvenes, Margarita Ortega, llega a ser candidata a gobernadora, gran mujer, y fue la primera víctima de las concertaciones, de las cuales yo hasta que fui víctima no creía en ellas. Entonces yo luchaba contra el modelo del PAN que el plan planteaba, y durante ese paso yo me hice muy amigo de muchos líderes de izquierda, de suerte que siempre que yo fui candidato, o siempre que yo tuve la oportunidad de impulsar alianzas, siempre fuimos con el PT. El PT, incluso Jaime Bonilla, cuando yo fui candidato a gobernador, él coordinó mi campaña por parte del PT. Yo fui candidato a gobernador de 3 partidos de la Cuarta Transformación, entonces el PES, entonces el Verde y entonces el PT. Y el PRI, y le insistí mucho a Carlos Navarrete, que era uno de los líderes del PRD, que me postulara a mí, pero quisieron irse con el PAN. Después de esa etapa en la que yo siempre estuve construyéndolo, y mis propuestas eran muy similares a las que planteaba Andrés Manuel, yo me fui, quedé asqueado de la participación partidaria porque me negociaron y me vendieron. Y entonces no quería yo más regresar hasta que Jaime Bonilla, siendo candidato a senador, me dice, oye, si yo te ayudo en todas tus campañas, ¿por qué tú a mí no me vas a ayudar? Le dije, tienes razón. Es ahí cuando con Jaime Bonilla yo lo ayudo y me afilio a Morena. Cuando me invitaban a mí, me preguntaban, oye, ¿te vas a afiliar a un partido político? Y yo decía, no, ese perro ya me mordió. Es decir, como lo que me había sucedido. La migración de líderes sociales hacia Morena es muy natural. El que fundó Morena vino del PRI. Uno de los líderes, de los precursores de Morena, Cuauhtémoc, de la izquierda, vino del PRI. Porfirio Muñoz Ledo vino del PRI. Y muchas de las mujeres vinieron del PRI. Bonilla ya no está en Morena. No, Bonilla regresó a su origen. Bonilla estaba como diputado federal en el 2012, cuando yo era diputado federal también, en la bancada del PT. Después funda Morena y al tiempo decide cambiar de camino, bueno, de ruta, pero no de camino, y vuelve al PT. Pero ¿qué opina del bonillismo de ahorita? Porque en esos momentos, en esa época se miraba bien. Hoy en día, pues incluso ha habido hasta una rencilla con la gobernadora e incluso hay una percepción negativa dentro de Morena de Jaime Bonilla Valdés, que hoy usted lo trae a colación en la conversación. Hace falta recordar los orígenes y los propósitos. ¿Fue mal gobierno el de Bonilla? No, yo no creo que haya sido mal gobierno. De hecho, podría garantizar que no fue un mal gobierno. ¿Sigue siendo su amigo? Sí, Bonilla era más amigo mío antes de ser gobernador, como más amigo mío que cuando fue gobernador. Yo respeté mucho a la posición del gobernador, yo no interfería. Lo cierto es que a Bonilla y en este caso a Marina no les ha alcanzado el tiempo. Bonilla duró solo 2 años. Afortunadamente, ¿no? Parte de esos 2 años luchando por tener más años de gobierno. O sea, parte de esos años, y si algo le podríamos decir a Bonilla, no sé, yo su amigo, yo se lo decía, invirtió parte de sus 2 cortos años en buscar más años. Al final no se consiguieron los más años y se fue el tiempo. Entonces yo diría que frente a los 30 años de gobiernos del PAN, medir los errores y aciertos del morenismo, aún no hay cómo hacerlo objetivamente. 2 años de Bonilla, 3 años de Marina contra 30, y el último gobierno de 6 años de Kiko Vega fue terrible. La verdad, algunas excepciones de algunos gobernadores panistas que tuvieron aciertos, ¿sí?, como Terán, en paz descanse, por ejemplo, que era un hombre no de querellas, ni de confrontaciones, ni de pleitos, sino de construcción, hicieron bien la tarea. Pero todo ese desacierto de sentir, como ellos tenían el PAN en Baja California, de esa época, tenían la concesión de Baja California. Entonces no tenían que esmerarse por hacer bien las cosas, simplemente salían conforme a sus intereses. Contra eso luchábamos. Entonces ahora llega Morena, 2 años, no le alcanza, bueno,
miden a Bonilla por lo que no hizo. Y no miden a Bonilla por lo que hizo. Y como ahora en el caso de Marina, por ejemplo, yo quiero tocar el tema de Marina. Ahí vamos también. Les digo, es que estamos hablando de Marina, yo diría, a ver, hay un hecho público que le retiraron la visa a ella y a su pareja, a su compañero. Nada más que ese hecho público lo conocemos porque ellos lo dijeron. No es porque los denunciaron, lo dijeron. Entonces, primer punto, ese hecho público habla de la honestidad política de ella y de él. Porque pudieron no decirlo y nadie lo supiéramos. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy no ha salido una foto de uno de los dos, o de Carlos o de ella, cuando le retiraron la visa. Si ellos lo mantienen en secrecía, no estuviéramos en este problema. Ellos fueron honestos y a consecuencia de su honestidad política los están persiguiendo. Y yo también quiero decir algo. Yo sí avalo a Marina del Pilar. Creo que ha hecho muchas cosas en poco tiempo y tiene en el ritual de la vida pública una serie de obstáculos. Primero es mujer. ¿Es obstáculo ser mujer? Es obstáculo para muchos machistas Okay. que le cuestionan simplemente si canta, si baila, N tipo de cosas, pero no cuestionaban cuando los varones se ponían hasta las trancas, ¿no? Pues si ella está contenta y baila, malo, y si canta, malo. Pero objetivamente, la primera mujer que debió haber sido gobernadora en este estado era Margarita Ortega Villa. Reunía todos los requisitos que se pedían entonces. Era joven, era egresada de la Universidad de Baja California, era nativa, tenía experiencia, había sido diputada federal, había sido senadora de la República, la vendieron, la sacrificaron. Bueno, ahora por el machismo, ahora llega Marina y no dejaron satisfechos a quienes no están acostumbrados a trabajar con las mujeres. ¿Tuviste, diputado, estas dos vendidas, como tú lo comentaste? ¿Qué es lo que viste cuando vendieron, como tú comentas, a Margarita Ortega y en tu caso también? ¿Qué es lo que notaste? Yo veía en el caso en el caso de Margarita una campaña desatendida, sin apoyo. Ninguno de los actores importantes de aquella época que habían sido o eran personajes. Aun cuando llenó la Calafia, ¿no? Aun cuando llegó la Calafia, porque quien estuvo en la Calafia fue la gente popular. Pero todo lo que movía los intereses del Estado, yo volteaba, me hacía un poco atrás de la campaña como para verme como a 20 metros y analizar las cosas, y esta campaña está muy rara. ¿Y Colosio, Malio? O sea, mira, Salinas. Salinas, con nombre y apellido. Salinas y Diego Fernández de Ceballos, en aquella época de la validación de la elección de Salinas. Ahí vinieron todas las negociaciones, una etapa crítica para México, todas las negociaciones, porque se convirtieron en uno solo. Entonces, y en mi caso... Peña. Yo se lo dije a Peña, le dije, a ver, a ti fuiste electo presidente de la República, porque todos te ayudamos. En el pasado... el presidente en turno ponía al presidente de la República. Entonces, pero tú llegaste desde la calle a Palacio Nacional. Tú tienes que corresponderles a toda la gente que te ayudó, pues no estás aquí porque los factores de poder te pusieron. Estás aquí porque la gente te votó. Eras la oposición. Y la correspondencia de él fue pactar con el PAN, por el Pacto por México, la elección de Baja California. ¿Y en qué lo vi? Bueno, un día antes de la elección, la responsable nacional del PRI, de la elección de Baja California, de mi elección, la responsable de las casillas, la responsable de los representantes de casilla, la busco por teléfono, la acababa de ver el miércoles, y le acababa de dar recursos que yo había recolectado para que no faltaran. Cosas para la comida, en fin, y el miércoles, y el sábado le busco, oye, ¿cómo vamos? Estaba arriba de un avión, iba a Brasil. Me dijo, ¿qué estás haciendo si tú eres responsable de la elección? Me están mandando a Brasil, tal por cual, pero bueno, no puedo explicar qué fue lo que dije, porque dije cosas impublicables. ¿Quién era? Era Graciela Ortiz.
Graciela. Era la secretaria de elecciones del Comité Ejecutivo Nacional. Y le llamo por teléfono, a ver, nomás como para ver qué va a pasar mañana. No, pues nada, que yo estoy en el avión que me voy a Brasil porque me acaban de mandar a Brasil. Pero mi elección, la de mañana, se fue. Y esos, y cientos de cosas más. Pero la piel es dura, no importa. Aquí, a mí lo que me preocupa es como... Yo veo un linchamiento en Baja California injusto, incorrecto, contra Marina. Y estoy totalmente en desacuerdo. ¿Le quitaron la visa? Sí, se la quitaron, lo sabemos porque ella lo dijo. ¿Por qué se la quitaron? Esa es la pregunta. Pero inmediatamente la respuesta es, no, es que hace cosas ilegales el marido, el primo, el cuñado, N número de gentes. Lo cierto es que nadie va a saber por qué se la quitaron. Porque es una atribución estrictamente de los norteamericanos. Y segunda cosa, Estados Unidos está cambiando su relación con el mundo. Bueno o malo, como nosotros la cambiamos. Entonces, muchas de las cosas que están sucediendo tiene que ser con una nueva mirada de Estados Unidos de que se quiere reimplantar en la hegemonía internacional, lo que le hizo a China. O sea, no es contra México, no es contra Marina. Es una nueva correlación de fuerzas que Estados Unidos está planteando. Primero, una guerra interna entre ellos, una disputa política por posicionamiento interno. Después, tiene que ver con Estados Unidos con el mundo. Rompió muchos acuerdos con Europa, por supuesto que con nosotros no ha podido trascender demasiado porque tenemos acuerdos firmados. Cercanía también. Y yo diría, no hay que juzgar a Marina en relación a que le quitaron la visa. ¿Cuántas personas? No sabemos, les han estado quitando las visas, por favor. Somos fronterizos, nosotros sabemos que en una buena etapa difícilmente te dan una visa y después por cualquier cosa te la pueden quitar. ¿Le han quitado la visa a usted? No, bendito Dios. ¿Tiene su visa ahorita? yo ¿Podemos ir a desayunar al Denis ahorita? Sí, pero no traigo dólares. Aquí paga el Mario. Paga el Mario. Aquí paga el Mario. Bueno, si Mario invita. O Netza, a lo mejor ahí no lo topamos y nos invita al desayuno, le encanta. Él desayuna en horas de trabajo en el Denis. Sí, Por último, diputado, porque nos come el tiempo, pues realmente usted como un gato que tiene 7 vidas, porque pues aunque ha perdido elecciones, pues sigue vivo y sigue todavía en el ámbito por su conocimiento, su pragmatismo político, y entiende muy bien la teoría política. En ese sentido, ¿usted se autodefine como un hombre de izquierda? Y vea usted que, por ejemplo, nosotros criticamos mucho a Jaime Bonilla Valdés por ser un neoliberal dentro de la izquierda, e incluso a Marina del Pilar por tener estos gabinetes donde no hay que se identifique tecnócratas, ¿no? Muy tecnócratas. ¿Cómo lo visualiza usted? Porque si algo nos dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador es ya no meternos al pragmatismo de estas alianzas raras del Verde, del PT, del PES, sino meternos a lo ideológico, que es lo que importa. Mira, yo soy un personaje, siempre he sido un personaje de centro izquierda. Siempre mi formación ha sido de centro izquierda. Yo siempre he estado en las luchas sociales del Estado. He luchado, así fue mi tiempo, luché frontalmente contra el Partido de Acción Nacional por la manera de gobernar, por lo que representa ese pragmatismo que la vida lo reprobó. O sea, tuvieron muchos años para confirmar que era bueno su modelo. Al final de cuentas, los números en términos de pobreza fueron brutales, la desigualdad brutal, y mucho para muy pocos. Y en este caso, el camino de la recomposición social es con Morena y es con Claudia, lo fue con Andrés, y yo encontré muchas de las banderas de Andrés Manuel como las que yo había impulsado. Y quiero concluir con algo que me parece importante en el tema. Cuando yo fui candidato a senador en el año 2006, Andrés Manuel era candidato a la presidencia por el PRD. Por el PAN era Calderón y por el PRI era Madrazo. Cuando yo estaba en la calle y cuando yo pedía el voto, les decía a la gente, comparen la historia del candidato a senador, decía, los que van a votar por Andrés Manuel, comparen la historia del candidato a senador del PRD y comparen mi historia. Y se darán cuenta que en mis luchas hay una gran identidad con lo que impulsa López Obrador. ¿Era Arturo González? Arturo González, en paz descanse. A la hora de la elección, yo saqué más o menos los mismos votos que Andrés Manuel.
Ahí está la historia, no me deja mentir. Sacamos entre 220 y 240 mil votos. La diferencia entre él y yo era nada. Su candidato del PRD a senador perdió conmigo por 60 o 70 mil votos, más o menos los votos que sacó Roberto Madrazo. Sí. Entonces, yo siempre he tenido una gran empatía por la causa social. No, pero en contra Madrazo usted, ¿verdad? Entonces. No, a mí alguna vez me hablaron, estaba yo en la radio, creo que era, ¿puedo decir cuál era? Claro. XCC, en Tijuana. La número 2 o número 3. Radio Enciso en aquella época. Claro. Radio Enciso en aquella época, 2000. Entonces estaba yo diciendo esto al público. Muy de Armando Ayala. Estaba yo diciendo al público, oigan, pues comparen quién es cada quien, los que vayan a votar por Andrés, vean que yo represento más esas tesis de Andrés. Entonces saliendo me habla alguien del PRI y me dice, oye, te escuchamos. Y dije, yo no estoy diciendo que los que quieran votar por Madrazo cambien de candidato. Lo que les estoy diciendo que vean quién soy yo y que en relación a eso vean que yo represento más lo que ellos buscan con Andrés, que son las causas de la gente, que en paz descanse Arturo González. Porque la otra opción también es decirles, le dije, pues los que vayan a votar por Andrés, que... Pues no, ¿verdad? Que pues no, ¿verdad? Pues obviamente no. Claro. Así que yo ingresé a Morena en reconocimiento y fraternidad cuando me ayudó en ese caso Jaime. Yo recuerdo que siendo yo candidato a gobernador, quiero concluir aquí para no pasarme de tiempo, el PRD se alió con el PAN, pero los comités municipales del PRD me tomaron la protesta como candidato, Castro Treinta y del PRD real. Y todavía hay gente que puede dar fe de ello. Oye, esta entrevista puede ser la de las traiciones, ¿Sí? No, todo el mundo lo traicionó. No, pero fue público. No, sí, no, Sí, oye, claro. Yo estaba trabajando. Pero fue público, fue un acto público. La traición es cuando alguien subrepticiamente, abusando de la cercanía y la confianza que tiene contigo, te daña. Sí, y no da la cara, porque tú puedes diverger de lo que está postulando. Alguien se lo puedes decir, en esto no voy contigo. Lo que no puedes es vender a alguien abusando de la cercanía y traicionarlo y clavarles un puñal. En el caso de mi participación política, conmigo siempre ha hablado la gente de izquierda. Siempre. Muchos de los que están en el gobierno ahora, y no menciono su nombre, en los gobiernos, han construido y trabajado junto conmigo. Diga sus iniciales. Las mías son Fernando J. Castro Treinta. Si le pueden agregar 2027. Sí. Ande. Ya lo dijo él. Ya Le pueden agregar. ¿Para qué? No. Para la grande. Para la grande. Lo Para pueden grande. agregar. Lo que sí quiero decir es otra cosa. Han soltado todo tipo de rumores, que si Marina se va a ir, que si va a haber sustituto, a ver, dejémoslo claro, no tiene por qué irse, nadie se lo está pidiendo, tiene el apoyo y reconocimiento de los actores políticos nacionales, debe de terminar su mandato, ya basta, y que los que quieran suceder a Marina, que se pongan a hacer su mejor trabajo en los cargos públicos que ocupan. ¿Está haciendo su mejor trabajo usted en los cargos públicos? Yo estoy haciendo el mejor trabajo. Yo siempre dije, lo que más me va a importar cuando deje el Senado es cómo me va a ver la gente después. Y fue uno de los mejores senadores. Yo decía entonces, hoy ha habido más senadores, el mejor senador que hasta esa época que tuvo Baja California. Y esa es la realidad. Bueno. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y que está invitado otra vez. Que Dios los bendiga. Está invitado otra vez. Hay muchos temas ahí que desarrollar. Y los felicito por el estudio, está sensacional. No, Está hasta genial. allá se alcanza a ver. No, bueno. Y está en la sala A, ¿eh? No alcanzo a ver la línea final. Se pierde ahí. Se pierde. Pero está maravilloso. Ok. Pero está maravilloso. Van muy bien, han hecho Muchas unas gracias. grandes cosas. Sigan igual, muchachos. Que Dios los cuide. Gracias. Villa Hieras 2027. Sí. No vamos a decir qué. Ni empiece. No, decir qué. Son los ecos de la nota capital. Las voces de la ciudad.